Guayaquil amaneció el miércoles con 2 presos ilustres y el jueves amaneció con 2 liberados. La fiscal general del Estado reclama con amargura que no exista integralidad en el combate a la corrupción por parte de todos los organismos que conforman el Poder Judicial. Querían las cabezas, ahí están las cabezas, pero no para que estén menos de 24 horas privados de la libertad, sino para que respondan ante la justicia. Se dice que la prisión preventiva es una medida de última ratio que debe ser utilizada para evitar el riesgo de que se desaparezcan evidencias, evitar el riesgo de fuga. Pues esos presupuestos fueron presentados y justificados en el caso específicamente de la Corte Provincial de Justicia del Guaya. El camino hacia la justicia tiene más obstáculos de los que cualquiera pudo haber previsto y el tufo a impunidad continúa llenando ambientes y alimentando la desazón y la desconfianza de la ciudadanía. Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Lenin, buenos días, un saludo a usted y a los televidentes. Ustedes como comisión presentaron ante la Fiscalía las pruebas de las irregularidades, de los delitos, de la fiesta corrupta y desalmada que se había instalado en los hospitales del Seguro Social hace 12 meses, cuando no había pandemia. 1 año y miles de muertos tuvieron que pasar para que la Fiscalía le ponga el acelerador a un caso que era Vox Populi. Siempre será mejor tarde que nunca, pero mejor que eso todavía es una justicia que actúa con celeridad y eficacia. ¿Cuál es el criterio que tienen ustedes en relación a esta denuncia en la que son protagonistas? Presentamos la denuncia al IES en junio del año pasado, exactamente hace 1 año. El IES recogió nuestra denuncia y la llevó a Fiscalía, de tal manera que se pudo lograr algo en esa perspectiva. De todas formas, completamos las denuncias llevando el tema hacia Contraloría en septiembre del año pasado y en noviembre también del año pasado. Entregamos a Fiscalía los detalles que tienen que ver con la red de proveedores, particularmente de insumos. Se ha avanzado entonces en la presentación de la documentación correspondiente a Fiscalía. Ahora, de esa denuncia de la que estoy hablando, de la que entregamos al IES y el IES entregó a Fiscalía, provienen los hechos ocurridos en Guayaquil alrededor de la prisión del expresidente. Nosotros habíamos señalado allí los nombres, entre otros, de los señores Salcedo y Llerena. Nos parece de enorme importancia lo actuado por la fiscal, bastante tarde desde luego, pero actuado. Lo grave de todo esto... ¿Estos primeros resultados que presenta la Fiscalía es todo lo que hay o apenas se está empezando a desmadejar el ovillo? Estamos comenzando. De los 6 grupos, el grupo que nosotros hemos denominado desde Guayaquil es el que comienza a abrir la investigación respecto del cual se ha comenzado a actuar. Pero todavía están pendientes otros grupos. Aquí están los grupos. En cada grupo existen por lo menos 8 o 10 empresas fantasmas. Todos ellos atracan al Estado, son convocados para concursos, pero ya tienen antes del concurso decidido quién ha de ser el ganador. Traje a la medida con la finalidad de favorecer a los corruptos. ¿Y quién está detrás de esas empresas? Germán, ¿quién está detrás de esas empresas? Usted nos muestra un cuadro con empresas fantasmas que se ponen de acuerdo para ganar los concursos, que hacen cotizaciones adulteradas para siempre precautelar que alguien del club de la corrupción sea quien se lleve millones de dólares. Es una estructura criminal esa que usted acaba de presentar, pero ¿quién está detrás? ¿Quiénes son los nombres detrás de las empresas? Bueno, hay varios nombres. Javier Andrade Lara es un hombre muy rumano. Circulescu Sorín. Allí está Gabriela Ayala. Allí ha estado Garcó, Sociedad Anónima. Son 50 y pico de empresas fantasmas. Cada núcleo de empresas fantasma forma un cartel, a la cabeza varios de los nombres que acabo de entregar. Ellos siempre ganan los concursos, pero ojo, no lo han hecho en los últimos meses. No
Viene ocurriendo esto desde hace muchos años. En el correísmo se constituyeron estas empresas. Lo que ocurrió es que las ministras, particularmente del periodo anterior y algunas de ellas que estuvieron en el actual, jamás hicieron nada por enfrentar esta realidad. Esto en la estructura de salud, pero la estructura de salud no solo es del IES, son los hospitales públicos. En el momento de la pandemia, evidentemente, actuaron porque había recursos destinados para el efecto. Es decir, medraron del dolor, de la desesperación en términos de pandemia. Eso es indignante. Estamos hablando de crimen organizado, no solo le robaron a los enfermos, sino también a los moribundos, porque así de desalmada es la corrupción. Estos datos, este cuadro de los 6 grupos con empresas y con nombres, también se lo entregaron a la Fiscalía. Le entregamos los datos de carácter general, evidentemente. Hemos avanzado mucho más ahora. En Contraloría entregamos la información con nombres de detalles que eran posibles para entonces. No se olvide que esto ocurrió hace un año. Hoy le corresponde a la Fiscalía establecer la investigación. Yo creo que la Fiscalía está haciendo esfuerzos. Lo de las últimas horas son importantes. Son esfuerzos, pero no pueden dejarnos indefensos si es que la fiscal actúa y hay un entramado que en la propia Fiscalía impide que las cosas marchen, y desde luego cuando en la justicia vemos que no hay respuestas adecuadas a la decisión de la Fiscalía. Yo veo, y todos hemos visto, cómo se ha lamentado la fiscal de esta falta de acción, porque 24 horas para que se den un duchazo en las cárceles o por allí, en donde han estado detenidos, no es la sanción. Ojalá no ocurra con los nuevos detenidos de las últimas horas lo que ocurrió ayer. El caso de Morales es indignante, de tal forma que la investigación debe marchar. Pero déjeme decirle también algo. La prefectura de Guayas es la de Morales, y la anterior, en la anterior nosotros denunciamos la presencia de empresas fantasmas con quienes el anterior prefecto hacía también contratación de manera permanente. También hay que investigar. En el tema de los jueces, Germán, ¿pervive la vinculación política y el interés político a la hora de dictar sentencias? Pervive aquello, yo creo, estoy seguro de que esto es así. Al doctor Jorge Zavala Vaquerizo le preguntaron hace muchísimos años cuál es el abogado que pone en libertad a los presos, y él respondió: la maleta de dinero. De tal manera que todo aquello concluye, son elementos que generan la distorsión en el manejo de la ley frente a los delincuentes. La fiscal ha dicho algo, querían las cabezas importantes, y miren ustedes lo que ocurre. Son cabezas todavía pequeñas en este mar en donde entre sardinas y tiburones de la corrupción nadan en contra de los intereses de este país. Pero hay otras cabezas también que hay que ir detrás de ellas. Caso de Brecht, la reconstrucción de Manabí, el tema de la deuda externa, Odebrecht, 6.000 millones de dólares, lo de Manabí, 3.500 millones de dólares. Y no se trata de llegar a las cabezas para que rueden, se trata para hacer justicia frente a un país que ciertamente requiere de recursos, pero que sobre todo requiere que se recupere su dignidad frente a la afrenta permanente de los delincuentes. Germán, pero este aceitado esquema de corrupción no funciona de manera inocente. Los directores de hospitales que contrataban directamente o a través de concursos con estas empresas son puestos, son cargos políticos. Además, existe una versión que se ha difundido de manera generalizada y que refiere a que los hospitales fueron entregados a políticos para obtener su respaldo legislativo. Entonces, las cabezas que están cayendo o que están siendo investigadas no serían las más altas cabezas, en realidad serían apenas un dedo o quizás una de las manos de este monstruo. La cabeza parece que está más arriba y nadie quiere mirar, nadie quiere levantar la mirada, ¿no? Es que en esta estructura de la corrupción, que es de carácter sistémico en el país, están involucradas sectores vinculados a las instituciones más importantes. En el caso de la Asamblea Nacional, que no ha hecho nada para enfrentar la corrupción, que no sea darnos el espectáculo de los diezmos, con evidentemente estas excepciones honrosísimas que hay en la Asamblea, pero en general ha ocurrido aquello. Y evidentemente lo que usted acaba de señalar, Lenny,
parecería, no parecería. Ocurre que ha habido una distribución de hospitales. Eso es así. Antes se entregaban el cuoteo de algún ministerio, de alguna entidad, de las aduanas, etcétera. Hoy parece que se entregan los hospitales. Por eso es que la presión que se ha hecho respecto de Mendoza puede abrir un abanico que permite establecer lo que la Comisión Nacional Anticorrupción de Manabí ha señalado como un mapa de distribuciones entre varios asambleístas de esa provincia para el asalto, porque destinan al gerente, porque destinan al departamento financiero, porque entre ellos se ponen de acuerdo mediante la colusión. ¿Y para quién llevar distribuye los hospitales, Germán? Bueno, esa debe ser un cuoteo político absolutamente evidente que hay que llegar a descubrirlo de manera activa. Ese cuoteo político es indignante de por sí, pero lo es mucho más cuando se trata de distribuirse no solo el hospital, sino distribuirse la enfermedad, la miseria y el dolor de un pueblo enfrentado a esta pandemia por ahora, pero tiempos atrás enfrentado a circunstancias difíciles, porque los hospitales son fundamentalmente para atender a sectores populares de este país, hoy afrentados por toda esta corrupción, con la imposibilidad de poder actuar económicamente de manera adecuada, porque además se nos vienen los paquetazos, se nos viene un proyecto neoliberal encima, que es el que cargará el pueblo ecuatoriano. Ahora, los recursos del pueblo ecuatoriano no han sido recaudados y recuperados además. Eso es otro elemento importante. El gobierno ha dicho ahora que va a modificar el esquema de contratación y propone centralizarlo todo porque considera que así se acaba con esa modalidad de corrupción al menos. ¿Tiene justificación ese optimismo? Yo creo que la centralización es importante, porque en realidad todos pedían al unísono, pero en forma separada, aislada, mascarillas e insumos. 700 pedidos al mismo tiempo. Hoy se concentra, pero precisamente porque se concentran hay que estar ahora atentos para que no se produzca el asalto a concentrado también respecto de esta decisión. Hay que mirar y hacer Contraloría Social y desde luego dar todo el apoyo a los instrumentos de Fiscalía y de Contraloría, es decir, a los instrumentos del Estado para que puedan llegar a atender lo que pueda significar una actividad dolosa en ese proceso. Aspiremos que este no sea un mecanismo que faciliten otros asaltos, aspiremos a que... Se está diciendo con frecuencia que en tiempos de pandemia la corrupción se ha desatado como si en años anteriores hubiera sido un ejercicio de excepción, hablamos de la corrupción y no moneda corriente. Lo cierto es que trabajos periodísticos y labores como las de la comisión a la que usted pertenece han empujado a que se determinen acciones. ¿Qué es lo que ha pasado, Germán, con esas otras entidades del Estado como la UAFE, por ejemplo? Porque desde hace años venimos hablando de recuperar lo robado y nada que se recupera algo. En una medida de dos circunstancias se impiden esa recuperación de lo robado. Pueden recuperar lo robado aquellos ciudadanos que han sido reciclados del régimen anterior, de la gavilla del régimen anterior, para que ejerzan cargos de responsabilidad. En la Secretaría de Riesgos, ¿puede el jefe de campaña del correísmo en la provincia de Guayas trabajar en función de los intereses de esta Secretaría? ¿O en riesgos tenemos más riesgos? Esos son los conflictos de reciclar a la gente. En el caso del IES, se habla de 400 contratos puestos a estudio de la Contraloría. ¿Sabe cuánto sería si es que todos los contratos están asaltados? 20 millones de dólares. Es decir, bastante escándalo para pocas cosas evidentes y concretas. No hay que vivir del mediatismo en este tema. El tema de la lucha contra la corrupción no puede ser un instrumento mediático y nada más. Hay que hacerlo desde las convicciones que son fundamentales de recuperar en el país. De tal suerte que no se han recuperado dineros, no se avanzaron en algunos temas. Hablamos de mascarillas, hablamos de puntas de cadáveres, nos produce un gran impacto cuando hablamos de estos temas, pero no son los temas mayores. Hablamos entonces de 500 millones de dólares. Odebrecht se nos llevó 6.000 millones de dólares. 500 millones de mascarillas y en insumos, y la reconstrucción de Manabí, 3.500 millones de dólares. Deuda externa, una cosa formidablemente enorme, y también
motivo de asalto en este país y de beneficiarios hasta hace poco, cuando se paga la deuda externa. Ahí están los tiburones en realidad. La Fiscalía está haciendo un gran esfuerzo, pero hay que seguir detrás de ellos y la justicia no puede ponerles en libertad de manera inmediata sin el procedimiento adecuado. Si la Fiscalía sí trabaja, Germán, si la Fiscalía sí está haciendo su trabajo, ¿qué es lo que hace falta entonces? ¿La voluntad política? Hace falta que en la Fiscalía también se ponen las cosas. Allí hay gente vinculada a la gavilla del periodo anterior, de tal manera que este es un elemento clave. Y en la justicia lo dice la propia fiscal. ¿Cómo puede ser que ni siquiera se investiga? ¿Cómo puede ser que se determine una medida cautelar y ocurre que no ha habido el instrumento para el control del señor Morales en este caso? Y el país tiene que cambiar, Lenin. En el caso Morales, allí ha habido también asalto a las ideas de un personaje que está en 5 partidos en momentos distintos, no hace sino demostrarnos que comenzó la corrupción asaltando las ideas, apropiándose de membretes de partidos o de ideologías para convocarlos a elecciones y derrotar a otros o ganar él. ¿En función de qué? En función de mentirle con una idea que no le corresponde. También ha habido asalto a las ideas en el proceso de la podredumbre nacional. Eso ocurrió con la gavilla anterior, que nos decían que son socialistas cuando son fundadores del capitalismo del siglo XXI. Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, gracias por acompañarnos hoy en Contacto Directo. Gracias a ustedes, un saludo, buenos días. Buenos días.